Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos grabando desde mi casa porque Alison... O sea, no había necesidad de exponernos, Paui, pero dejé las llaves dentro de la oficina y por supuesto que no pudimos entrar, así que el día de hoy estamos en un nuevo escenario. No, pero no pasa nada. O sea, está padre estar cambiando de escenario de vez en cuando para ustedes. Entonces, sí, ¿cómo están todos? Pues bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast de Abre tus ojos, cambia tu mundo. Y Paui, a ver, ¿qué nos trae el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre el Estado de Derecho. ¿Tú qué piensas Estado de de Derecho y cultura de la legalidad. Yo sé, esto suena así de que qué flojera, ¿por qué invertir 20 minutos escuchando sobre Estado de Derecho y la cultura de la legalidad? Pero vale la pena y ya lo iremos viendo. Solo creo que vale la pena decir que estamos inspirados en uno de los blogs que sacó con participación y que no es por hacerle promoción, pero vale mucho la pena. Claro que es por hacerle promoción. Claro que sí, porque vale mucho la pena si tú quieres informarte y sientes que no eres experto en algo. Bueno, estos blogs te ayudan a tener contextos o a entender un poquito más sobre algunas cuestiones. Sí, incluso cuando dijimos, bueno, vamos a grabar sobre el Estado de Derecho, yo dije, chis, de que no, qué flojera. Pero cuando estaba leyendo este blog dije, wow, qué padre. O sea, la verdad es que es un tema súper interesante y súper necesario que sepamos como que sobre este tema hoy en día. Aparte, yo creo que vale la pena empezar, o te aviento la pregunta, Pau, y para ti, ¿qué viene a tu cabeza cuando te digo Estado de Derecho? Pues para mí yo creo que es la manera en la que como que una sociedad se organiza desde el derecho, desde las leyes y como que la manera en la que funciona el gobierno dentro de una sociedad. Exacto. Bueno, yo creo que ya leeremos las definiciones, pero sí, es que funciona una sociedad, ¿no? Porque hay ciertas leyes y las leyes aplican para todos. Claro. Nadie se salva, ¿no? Y siento que en el contexto en el que vivimos, que pues estamos en México. México lindo y mágico. México mágico, ¿no? Pues las leyes a veces no aplican para todos. Claro. Siempre hay el que se salva, siempre hay quien encuentra forma de brincarse, de salvarse, de no pagar una infracción. Sí, el típico trato de, bueno, hice esto, pero yo a ti policía, o sea, ¿cuál es el trato que hacemos para que no me pongas esta multa? Esos casos cuando estamos aquí, casos tú y yo, ¿no? Sí. Pero casos también de políticos que hicieron cosas muy graves y que andan como Juan por su casa, o de empresas, ¿no? Que por no pagar impuestos o que están contaminando y no sucede nada. Sí, justo. Ese es el contexto de nuestro México y por eso la importancia del Estado de Derecho, porque asumimos que, bueno, no asumimos, es una realidad. En México no vivimos en un Estado de Derecho. Por eso es la importancia del tema. Claro. ¿Y tú, Alison, dónde crees que podemos ver como que más marcado esa falta de Estado de Derecho en México? Yo creo que se ve en todos los niveles, ¿no? Entonces, yo lo veo mucho desde como ciudadana, claro. Y se puede ver en varios matices, no todo es culpa del gobierno, ¿no? Pero Estado de Derecho, pues desde, no sé, recuerdo mis años de universidad, súper sencillo el hacer bien las cosas. Claro. O bueno, ahora, con el caso de la ministra Yasmina Esquivel, sí, que se dio el escandalazo de plagio. Del plagio, ¿no? De la tesis. Pues es que sí, se ve en todos los niveles, ¿no? Desde los rangos más altos. Desde los rangos más altos hasta los rangos, o sea, hasta cualquier tipo de puesto, pero sí, esa es una realidad. Si tú aspiras a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues hay todo un camino, pero empezó el camino muy atropellado. ¿Cómo? Claro, ¿y por qué le damos como que paso a gente como este tipo de personas que desde lo más bajo empezaron a plagiarse? O sea, ¿cómo llegaron a esos puestos? Y yo creo que sucede porque es bien fácil criticar, ¿no? De decir, el gobierno está haciendo esto mal, pero cuando tú vas en coche y excedes el límite de velocidad y te para el tránsito, ¿qué haces? Oye, Poli, ¿cómo nos arreglamos? ¿No? Claro. Es porque no terminamos de entender que el Estado de Derecho nos toca a todos. En nosotros, claro. Sí, no, es muy fácil criticar, tienes muchísima razón y hay cosas que nosotros como que influimos en esa falta de Estado de Derecho en nuestro día a día. Totalmente. A mí me gustaría leer la definición para entenderla, pero después la vamos desmenuzando en nuestras propias palabras. De acuerdo al blog, el secretario general de la ONU sobre el Estado de Derecho menciona que es un principio de gobernanza, o es una forma de gobernar, sí, en la que todas las personas, las instituciones, las entidades, todos
incluido el propio Estado, están sometidos a leyes que, pues, en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? Por eso se votó a través de la democracia, y que estas leyes se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, ¿no? Y bueno, estas leyes tienen que ser compatibles con los derechos humanos, obviamente. Claro, sí, pues sí. Esa es la definición como tal, pero ¿cómo la ponemos en palabras más coloquiales, ¿no? Es que se respete la ley, es que se cumpla. Es básicamente, que literal. Nadie se salva, a todos nos toca, ¿no? Y no es algo tan complejo. O sea, yo creo que desde el hecho de decir Estado de Derecho, como que solitos nos complejizamos como el significado de esto, pero no, es simplemente pues, ayudar nosotros solos, desde lo personal hasta lo grande, que si formamos parte de una empresa o así, como que formar parte de este Estado de Derecho y no querer como que pasar por encima de las leyes, solamente porque tenemos algún como que privilegio. Exacto, no son privilegios, a todos nos toca todo, ¿no? Sí, justo. Y yo creo que para lograr vivir en un Estado de Derecho tiene que haber una cultura que valore la legalidad, o sea, que valore, que reconozca y que vea la importancia. Por eso hay 4 características que se mencionan en el blog y están súper lógicas, obvias, pero a veces no son tan fáciles de cumplir. Bueno, o sea, deberían de ser, ¿no? Deberían de costarnos trabajo. Sí. Pero gracias a estas 4 características vivimos en una cultura de la legalidad y por lo tanto se fortalece el Estado de Derecho. Sí, y yo creo que es justo esto de, pues es difícil criticar y todo, pero estas 4 características, la verdad es que al leerlas parecen muy fáciles de cumplir, pero solitos nosotros como que complejizamos todo eso y no, es que tengo que hacer esto, no tengo tiempo, así, pero son cosas que necesitamos saber de nuestro día a día, porque incluso desde el momento en el que tal vez nos quieren poner una multa sin nosotros haber infringido la ley, pues nosotros conocer la ley para que no pasen por encima de nuestros derechos, ¿verdad? Y pues lógico, la primera característica es conocer la ley. Claro. O sea, saber qué implica, cuáles son las reglas del estado, de la ciudad, del país en donde vives, tanto conocer tus responsabilidades, obligaciones, pero también implica conocer tus derechos. Claro, sí, los dos son muy importantes porque muchas veces como que abogamos mucho por los derechos, pero se nos olvidan nuestras responsabilidades dentro de la sociedad. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con como que con la segunda característica de conocer nuestras responsabilidades, que es muy importante respetar la ley. Digo, claro que es importante que pues respeten nuestros derechos, pero nuestra responsabilidad para como que pues esa balanza, ¿verdad? Es respetar la ley. Claro, es conozco y cumplo lo que conozco. Claro. ¿No? Muy bien. La tercera característica es denunciar las violaciones a la ley. Entonces conoces, las cumples, pero también hablas, alzas tu voz si ves que algo no está bien. Oye, y Alison, y con esta tercera, ¿tú cómo crees que le podamos hacer aquí en México denunciando las violaciones a la ley? Sí, como que esos procesos de denuncia son muy difíciles. ¿Tú cómo crees que podamos colaborar para que pues esto pues sea un proceso un poquito más ágil y más fácil para nosotros? Fíjate que yo creo que ya hay herramientas que permiten la denuncia, por ejemplo, la denuncia anónima, ¿no? Sí. Oye, si ves algo que está mal, denúncialo, es anónimo. Ese tipo de incentivos o herramientas pues quitan el peso al miedo a la amenaza o a que te pueda pasar algo si denuncias. Claro. Yo creo que también es por ignorancia, porque a veces, a ver, sucede algo, ¿a dónde vamos? ¿A quién marcamos? ¿Qué hacemos? Totalmente. No conocemos los mecanismos de denuncia, entonces yo creo que necesitamos hacer más difusión sobre cómo denunciar para participar. Y dejar nuestro granito de arena con cada denuncia. También. Claro. Y la cuarta característica es colaborar con las autoridades, ¿no? Pues si requieren algo de nosotros, dar un testimonio o participar en parte de algún proceso, pues colaborar con las autoridades. E incluso en el momento en el que pues quieran pasar por encima de nuestros derechos o queramos pasar por encima de nuestras responsabilidades, que el otro tenga como que la seguridad de decir, hey, no, en el momento, y no esperarse tal vez a la denuncia, que sí denuncie, pero que también en el momento pueda decirle a la persona lo que estás haciendo está mal.
Exacto. Y aparte, en este punto, en este cuarto punto, creo que una forma también de entenderlo es reconocer la autoridad y saber que la autoridad es el encargado de hacer justicia. Sí, ¿no? claro. Porque podríamos decir, pues yo conozco la ley, la respeto, la denuncio, y como es algo malo, yo tomo cartas en el asunto. Pues no, Sí, no. porque existe la autoridad y Claro. es confiar en que la autoridad va a hacer lo suyo. Sí, y pasar por encima de la autoridad como que también destruye todas Tampoco, estas 4 características porque, digo, ¿cómo vas a ir a denunciar si estás pasando por encima de la autoridad? Es muy importante. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? De, a ver, conozco la ley, yo sé que no se debe de robar, Sí. ¿no? Respeto la ley, conozco, o sea, sé que no se debe de robar Claro. y no robo. Y no robo, claro. Denuncio las violaciones. Por ejemplo, sé que no se debe de robar, yo no robo y además Sí, rechazo claro. o sea, hago público que no, o sea, que no se debe robar y Claro. si veo que alguien incurre en eso, pues lo denuncio. Claro, ¿no? claro. Súper importante todo eso. Yo creo que todo esto como que se complementa porque, digo, si una cosa cancela la otra o si hacemos uno pero el otro no, pues estamos como que formando parte de esta falta de Estado de Derecho. Ahora, hablando de Estado de Derecho, para mí es como un mundo de las ideas, ahí de cómo se come, o sea, cómo mides el Estado de Derecho, cómo puedes decir, un país tiene buen Estado de Derecho, este país no tiene buen Estado de Derecho. Fíjate que echándose un clavado, hay 2 herramientas muy útiles que nos pueden ayudar a entender si un país vive o no en un Estado de Derecho. O bueno, digamos, tiene un fuerte Estado de Derecho o un débil Estado de Derecho, porque pues de alguna u otra forma sí se cumple la ley en México, pero a lo mejor no de la manera en la que queremos. O bueno, en la manera en la que se necesita. En la que necesitamos. No sé si habías escuchado alguna vez de la World Justice Project. Fíjate que no, a ver, cuéntame de eso. Mira, la World Justice Project, yo tampoco la conocía, pero cuando vi que, por ejemplo, el economista, el financiero, lo citaron, como que dije, bueno, sí tiene cierta seriedad este estudio. Y peso en la sociedad. Exacto. Sí. Y la World Justice Project se dedica a medir el Estado de Derecho en todos los países suscritos al World Justice Project. ¿Y cómo lo mide? Eso es lo más importante que quiero rescatar de aquí, ¿no? Tiene 8 factores o 8 cosas, 8 puntitos que darles palomita o tache para ver si un país vive en el Estado de Derecho. Creo que estos 8 factores u 8 puntos son súper útiles para que nosotros podamos darle forma a lo que llamamos Estado de Derecho, porque si no es como, pues quién sabe qué es el Estado de Derecho, pero sabemos que no hay Estado de Derecho, ¿no? Oye, y estos 8 factores, no sé si tú sabrás cómo los miden, los 8 factores. La página web sí te cuenta sobre la metodología, pero casi toda la información que se tiene es información pública. Por eso el análisis se hace sobre, por ejemplo, entidades o instituciones públicas, porque se tiene la información y sale cada año con las estadísticas y entonces ya lo van midiendo. ¿Y tú crees que por la falta pues, de información que tiene México, por lo mismo de que pues, los procesos de información o de la ciencia de datos o así en México pues está un poquito difícil, crees que se influya o pues en el rango en el que estamos pues sí marque la realidad que tenemos? Yo creo que sí nos da una buena idea de en dónde estamos. Tanto que de acuerdo, o sea, como que cuadra el diagnóstico con la realidad. Claro. Y hay una nota, por cierto, que sacó el economista en donde dice que México lleva 3 años en retroceso en la construcción del Estado de Derecho. Es decir, en lugar de ir sumando, vamos restando. Y el estudio que hace la World Justice Project también coincide con esta información. Por ejemplo, el primer punto que mide es los límites al poder gubernamental. Es decir, que el gobierno no hace y deshace como quiere, sino que hay otras entidades que andan revisando, fortaleciendo, dando visto bueno. Por ejemplo, al gobierno federal, quienes pueden ponerle un alto son los gobiernos estatales. De decir, oye, eso sí compete, eso no, eso estuvo mal, eso estuvo bien, ¿no? Como que una vigilancia entre todos. Entre poderes se van como que controlando. Y el estatal, el poder local,
puede decir, oye, tú estatal, no sé. Entonces, es como un círculo, puede ser vicioso o virtuoso, ¿no? Claro. Además de estos poderes, por ejemplo, el legislativo puede ver si el judicial hace algo mal y si el judicial hace algo mal con el ejecutivo. O sea, como que entre todos no es como el hombre araña señalándose, ¿no? Justo me lo imaginé, dije, ay, ¿lo menciono o no lo menciono? Pero sí, es como todos nos estamos observando. Claro. Y nos observamos para asegurar que todos estén haciendo lo que deben de hacer. Claro, como un edificio que tiene sus bases y que las bases como que van edificando otras cosas. Pero digo, ya será otro caso en México de ¿realmente pasa o no? Realmente pasa o no. Aunado a eso, fuera del gobierno, por ejemplo, los partidos políticos son indispensables para asegurar que el gobierno está haciendo lo propio. Ok, ¿no? sí. A esto podemos entender la oposición, pues por supuesto tiene que estar viendo qué hace el gobierno para decir, oye, eso está mal, eso es robar, o eso no es honesto, o eso es corrupción. Sí. Por eso son la importancia de los contrapesos, que hablen y que muestren cuando algo se está haciendo mal. Sí, no, por eso es muy importante tener un México también como que con diferentes contrapesos, ¿verdad? Porque si todos pensamos igual, pues la verdad es que se puede pasar mucho por encima de la ley. Eso, nosotros como sociedad civil y también la prensa. Por ejemplo, la prensa en México es muy perseguida. Los medios, los periodistas, los medios de comunicación, y esos son indicadores de decir, oye, puede que no vivamos en tan buen estado de derecho porque se persigue a quien habla en contra de y eso da indicadores de decir, alguien quiere tener todo controlado. Claro, ¿no? claro. Entonces, totalmente, muy buen ejemplo eso de los periodistas. Todo tiene sentido. Sí. Entonces, son 8 factores, si quieres los mencionamos para que quienes nos escuchen y tú y yo pues estemos más enterados. Claro. Es ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos son 8 como campos que el World Justice Project analiza para ver los países cómo van y dan un puntaje. Ok. Oye, Alison, me llamó mucho la atención ese de cumplimiento regulatorio. ¿Tú sabrás qué es? El cumplimiento, sí, bueno, lo voy a leer. Pero literalmente mide si las regulaciones del gobierno se implementan de manera justa y efectiva, sobre todo en temas laborales, ambientales, comerciales y de salud pública. Y de hecho, el de cumplimiento regulatorio, está buenísimo porque hay otro factor o otro índice que lo mide. Por ejemplo, las licitaciones, las famosas licitaciones o los concursos. Sí. El más famoso que tenemos y que fue un caos y que estuvo en boca de todos fue el del aeropuerto, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, no. Que sí, que no. Bueno. Una locura. O sea, realmente siento que fue la locura que representa la realidad que vive México ahorita. Exactamente. O sea, pero bueno, fuera del show de que sí haya o que no haya, ese proyecto se tuvo que licitar. Es decir, todas las empresas privadas que estuvieran interesadas en construir ese aeropuerto presentaban sus proyectos. Entonces teníamos, no sé, 20 proyectos que te decían, este proyecto te ofrece esto, con esta arquitectura, con esto, esta ingeniería, este presupuesto, ¿no? Y así todos en competencia presentan sus proyectos. Eso ayuda mucho porque hay transparencia. Sí. Y no es como que, le doy el proyecto a mi amigo, ¿no? Que pues no sabe nada de aeropuertos, pero pues es mi amigo y va a construirlo. Sí. La competencia ayuda a que gane el mejor, el que tenga la mejor capacidad y el mejor presupuesto, lo que sea más conveniente para el Estado. Entonces, bueno, el cumplimiento regulatorio te dice, estas son las fechas, esta es la transparencia, este es el procedimiento, y quienes pasan por todos esos filtros y llegan al final son los que pues están en orden, en legalidad. Y que tienen como que el mejor pues proyecto como que a dar a México, ¿verdad? Exactamente. Porque si las cosas funcionan yo tengo este contacto o así, pues puede que algo falle, ¿verdad? Porque, si preferimos mejor a nuestros amigos en vez de al mejor, pues las cosas no van a funcionar a lo mejor en México. Exactamente, y ese es un pie del que México ha cojeado toda la vida, ¿no? O sea, cuando alguien llega al poder, pues sabe que su tiempo es limitado. Tiene 6 años para, lamentablemente, robar cuanto pueda o hacer cuanto pueda. Entonces, pues sí, se hace un caos.
Sí, por eso las cosas no funcionan como deben de ser, como lo podemos ver con lo del tren, bueno, no del tren, de la línea de... El tren, sí, sí. ¿el metro? Ándale, el metro en la Ciudad de México. Ese que ha es habido otro. muchísimas como que cosas que pues no nos hemos dado cuenta que, bueno, yo creo que los ciudadanos sí nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas a mejorar y haz de cuenta que los políticos así con la venda bien puesta Sí. y no se hace nada. Exactamente. De hecho, eso que mencionas, o sea, lo de el cumplimiento regulatorio, Sí. tiene directamente que ver con otro índice que mide Sí. otro instituto, que mide el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ok. Y el índice es Índice de Riesgo de Corrupción. Ok. Este índice es exactamente el que te contaba, Sí. que mide las compras públicas. Ok. Todo lo que el gobierno tiene que comprar son compras públicas, Sí. y sí se pueden medir. Este índice también va muy mal, así como los ocho factores que decíamos Sí. que llevan Están 3 muy bajos. años muy mal, Sí. pues este índice también dice que vamos muy mal, ¿no? Que ya no se cumplen con los procesos, que no hay transparencia, que se elige al amigo Sí, del no. amigo. Entonces, bueno, Y tristemente ya no es algo que nos sorprende mucho. O sea, la verdad es que me lo dices y digo, no, pues es algo que yo me esperaba completamente. Exacto. Pero bueno, también es algo que nosotros hemos estado influyendo desde las decisiones que tomamos día a día y personales, desde la manera en la que, pues, a quién vamos a votar, y pues muchísimas otras cosas que Sí. hacemos día a día, que no nos damos cuenta muchas veces que somos... Totalmente. Yo te diría, Paui, o sea, como conclusión, después de haber leído este blog y de haberme adentrado más en el tema del Estado de Derecho, pues sí me quedé con un sabor de boca de decir, chin, estamos muy mal y Claro. no se ve para dónde hacer que las cosas vayan mejor. Sí, Pero, pues bueno, lo que me llevo a reflexionar es que, pues sí, es cierto que los ciudadanos tenemos parte, y con que tú y yo hagamos lo que nos corresponde y alcemos la voz Claro. cuando vemos una injusticia, pues se puede ir haciendo el cambio. claro, ¿verdad? Porque si decimos, no, es que es culpa de los políticos y nosotros no hacemos ningún cambio en nuestras vidas, pues la verdad es que solamente criticamos y no construimos. Exacto. Entonces, mejor construir y pues también tener Sí. ojo crítico, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, si estás aprendiendo a manejar, en serio, lee las reglas de conducción, conócelas. O sea, si estás Sí. entrando a un nuevo trabajo, lee bien tus contratos. Claro. Sí, ¿no? O sea, Si estás creando una empresa, aprende a pagar tus deudas, aprende a realmente como que construir algo que es bueno y algo que edifica a México. exactamente. Pues ese fue el tema. La recomendación es lee el blog, échate un clavadote. Por favor. Se llama Solidez del Estado de Derecho, se llama el Sí. blog, y está buenísimo, no hay pierde. Bueno, muchísimas gracias, Alison. A ti, Pagui, nos vemos en la próxima. Bye.